En el Sagrado Corán, Allah habla sobre el sacrificio de los animales, especialmente este día que es específicamente designado como el día del sacrificio. Y es un día tan importante, y este acto es tan importante, que Allah ha hecho el sacrificio de un animal obligatorio para todas las personas que hacen el Hajj y también para todas las personas, todos los musulmanes alrededor del mundo que no están haciendo Hajj, pero tienen la capacidad de realizar el sacrificio. Entonces, ¿qué es el sentido atrás de este sacrificio? ¿Qué representa este sacrificio? ¿Y por qué Allah ha hecho obligatorio este acto para todos nosotros? Allah dice en capítulo 22, no es su carne la que llega a Allah, como tampoco su sangre, sino que es vuestra piedad la que llega a Él. Así Él os los ha sometido para que glorifiquéis a Allah por guiarnos. Anuncia pues la buena nueva a los que practican el bien. Entonces en este versículo, Allah habla sobre el sacrificio y nos explica que el sacrificio no es porque Allah de alguna manera u otra va a beneficiarse de la carne o la sangre. Esto no es el propósito. Allah dice, del sacrificio lo que llega a Allah, lo que es aceptado ante Allah, es la piedad atrás de la acción. Es la intención del siervo el sacrificar un borrego en el camino de Allah. ¿Cuándo hacemos este sacrificio? Algunos tal vez no saben que este día de ir es uno de los días del peregrinaje, es uno de los días del Hajj. El Hajj se realiza todos los años del 8 al 13 del mes de Zulhijjah, el 12º y último mes del calendario islámico. Y durante el Hajj tenemos varios ritos. Entonces, uno, hacer cerquitos alrededor de la Kaaba. Otro es correr entre las colinas de Safa y Marwa. Otro es beber el agua de Zamzam, apedrear los 3 pilares que representan a Satanás allá y varios otros. Pero entre ellos también encontramos que después, pues quedarse en la llanura de Arafat y adorar a Allah todo el día allá, el siguiente día después de eso tenemos el sacrificio. Entonces, ¿qué es la filosofía del Hajj? ¿Qué es la filosofía atrás de todos estos actos? Simplemente, la esencia atrás del Hajj es que la adoración de Allah no es algo simple. La adoración de Allah no es algo que se puede realizar de forma correcta sin hacer sacrificios. Es un trabajo duro. El sacrificio que exige la adoración correcta de Allah es un sacrificio de tiempo, es un sacrificio de riqueza, es un sacrificio de energía, es un sacrificio de la comodidad. Y a veces incluso es el sacrificio de la vida propia de una persona. Para poder hacer Hajj, una persona tiene que abandonar todos los lujos mundanales. Tiene que abandonar o dejar atrás todas sus pertenencias, a veces familiares, amigos, su país, realizar un viaje largo, duro, a un país desconocido y ahí pues pasar varios días incómodos. Pues ahí hay que viajar millas y millas, ¿no? Bajo el sol para realizar estos ritos. Entonces, la idea atrás de eso es que una persona, un musulmán, debería de estar preparado de hacer sacrificios en el camino de Allah. Y es debido a los sacrificios que una persona puede progresar. No hay progreso sin sacrificios en el Islam. Si la fe viene algo, o pensamos que la fe es algo fácil en nuestra vida, no lo estamos haciendo de la forma correcta.
La historia del Hajj también ha sido vinculada con una de las más grandes historias del sacrificio en la historia de la humanidad. Y esta es la historia de uno de los grandes profetas de Allah, de Hazrat Ibrahim alayhi salam y su familia. Entonces Hazrat Ibrahim ocupa un lugar muy importante en las tres religiones abrahámicas, pues que rastrean sus doctrinas o sus tradiciones hacia él. Los musulmanes, los cristianos y los judíos. Pero en el Islam, Hazrat Ibrahim tiene un lugar especial. Hasta que en Darud Sharif, cuando nosotros pedimos bendiciones sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahí en esa plegaria incluimos a Hazrat Ibrahim alaihi salam. ¿Qué dice Darud Sharif? La plegaria de Darud Sharif es que, oh Allah, bendice a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a la progenie de Muhammad, como bendijiste a Abraham y a su progenie. Y oh Allah, prospera a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a la progenie de Muhammad, así como tú prosperaste a Abraham y a su progenie. Hoy en día, solo son los musulmanes realmente que constantemente están pidiendo bendiciones sobre el profeta Muhammad y el profeta Abraham. Si alguien está sobre la práctica de Hazrat Ibrahim y está intentando seguir su ejemplo, son los musulmanes. Y la historia de Hazrat Ibrahim es de obediencia y cómo fue dispuesto a sacrificar hasta su hijo para cumplir con los mandamientos de Allah. Y los que saben la historia, pues saben que no solo una vez, sino que 2 veces Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. La primera vez dejando a su hijo Ismael en el desierto de Arabia sin recursos con su esposa, y luego cuando fue instruido en un sueño que sacrificara a su hijo, que trató de cumplir, pues literalmente, inicialmente. Y la lección ahí para todos nosotros, a realizar estos ritos, recordando la historia de Hazrat Ibrahim a través de, últimamente, el sacrificio del borrego, es si queremos lograr los niveles de los profetas. En cuanto a nuestra espiritualidad, también nosotros tenemos que estar dispuestos a sacrificar las cosas más queridas en nuestras vidas en el camino de Allah. Si alguien tiene $1,000,000, sacrificar 1 centavo en el camino de Allah no es un sacrificio. Si a alguien no le importa ciertas cosas y da estas cosas en el camino de Allah, esto no es sacrificio. Allah ve la intención y ve realmente si en el corazón esta persona quiere las cosas que en vez de utilizarlo por su propia cuenta, lo está dando en el camino de Allah. Por eso, según un dicho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que innamal a'malu binniyat, que ciertamente las acciones se juzgan según las intenciones atrás de estas acciones. En un versículo del Sagrado Corán, Allah dice, "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun", que ciertamente nunca van a lograr a ocupar el lugar de piedad hasta que no sacrifiquen de las cosas que sean más queridas para ustedes. Cuando un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam escuchó este versículo por primera vez, pues se acercó al profeta y le dijo que, oh profeta mío, tengo un jardín entre mis propiedades que es lo más querido para mí. Entonces, este día al escuchar este versículo, yo sacrifico este jardín en el camino de Allah. Haz lo que quieras con el jardín, ya no es mío. Entonces, esto era el nivel de obediencia de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en cuanto a sacrificar las cosas más queridas en sus corazones en el camino de Allah. Entonces, la idea y el acto de sacrificio es una parte esencial de Hajj. Los peregrinos sacrifican un animal y todos los demás musulmanes alrededor del mundo también en memoria de este gran sacrificio de Abraham.
y cómo Alá a la vez demostró su misericordia ante sus esfuerzos, diciéndole que debería de sacrificar un borrego en lugar de su hijo. Y el otro lado vemos que Allah, cuando exige sacrificios y ve que su siervo está dispuesto a sacrificar hasta las cosas más queridas en su camino, entonces Allah acepta sus sacrificios. Allah hace el camino más fácil para su siervo entonces. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, una vez dijo que Allah, yo estaba dispuesto a que me pusieran las esposas en las muñecas en tu camino, pero en cambio llenaste mi casa de bendiciones. Entonces, cuando alguien está dispuesto a dar todo en el camino de Allah, Allah al otro lado también ya no exige este sacrificio por parte de esa persona. Y esto es su misericordia. Estas son parte de las pruebas que hay que enfrentar en el camino de Allah. Como hemos escuchado, la esencia del acto no se encuentra en el sacrificio en sí, sino en el espíritu de sacrificio y sumisión ante la voluntad de Allah. Cuando se sacrifica un animal, hay que tener en cuenta que el sacrificio del animal también simboliza varias cosas. El sacrificio es una demostración externa del sacrificio del animal interior, de los deseos carnales y pasiones pecaminosas que un musulmán debe hacer si quiere acercarse a Dios. ¿Qué es la diferencia entre un animal y un ser humano? Un animal únicamente sigue sus instintos. El ser humano tiene la racionalidad, tiene la opción de no seguir sus instintos, sino que seguir la razón que Allah le ha dado para poder acercarse a Él. Entonces, cuando sacrificamos un animal, un ser que es guiado únicamente por sus instintos, lo que estamos diciendo o demostrando a través de este acto es que, oh Allah, estamos dispuestos a sacrificar nuestros yo interior, que solamente se guíe o sigue los instintos animales. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, dijo: la adoración que salva a uno de la pérdida en la otra vida es donde uno mata a ese yo que incita el mal, nafs ammara. Este es el yo que tiene la mayor inclinación y deseo hacia las malas acciones y es tan dominante que en cada momento lo dirige a uno hacia el mal. Así que la salvación está en matar a este ser que incita el mal con el cuchillo de la devoción desinteresada a Allah y cortar los lazos con el mundo, mientras que se toma a Allah como el amado y la fuente de la paz. Uno debe soportar todo tipo de dificultades en su camino para que el alma se salve de la muerte por falta de atención. Este es el significado del Islam y la realidad de la completa devoción. El verdadero musulmán es aquel que ha puesto su cara ante Allah para la matanza y ha sacrificado el camello de su persona por él, arrojándolo sobre su frente. Tampoco se olvida nunca de la muerte, ni siquiera por un momento. Así que la realidad detrás de los animales de sacrificio y las ofrendas que son comunes en el Islam es que sirven para recordar este propósito, que es el sacrificio del yo. Se trata de animar a uno a alcanzar este rango y es un presagio de la verdad que se percibe después de completar el viaje espiritual. Entonces, esto es una de las ideas. O el sacrificio simboliza el sacrificio del yo interior, el nafs ammara, el yo que incita hacia el mal. Entonces, no estamos sacrificando un borrego, estamos visualizando que este borrego, este animal es el yo dentro de mí, que yo tengo que sacrificar si quiero acercarme a Allah. Hay otro propósito también, atrás del sacrificio de los animales,
El sacrificio sirve también para recordarnos de la verdad trascendente de que así como los animales se han hecho serviles a las necesidades del hombre, de la misma manera el hombre debe verse a sí mismo como un ser servil a Dios y un objeto creado para su adoración y obediencia. El hombre que a pesar de sus propias debilidades reconoce su superioridad intelectual y social sobre los animales, debería lógicamente reconocer también su servidumbre a Dios, un ser perfecto, que es infinitamente superior el hombre que el hombre a los demás animales. Entonces, como el ser humano piensa, por lo general, que él es un ser superior a los animales y por eso utiliza a los animales como quiera, come de su carne, utiliza a los animales para muchas otras cosas y no piensa que está mal en hacerlo. En la misma manera el ser humano debe de recordar que como él tiene dominio sobre los animales por ser un ser superior en su intelecto, en la misma manera Allah es un ser superior a nosotros. Entonces también en la misma manera somos sus siervos. Como estos animales sirven a nosotros, también deberíamos de servir a Allah. Y la obediencia a Dios y su devoción y la devoción a Él se refuerza así a través del acto de sacrificio. El acto sirve como recordatorio de estas verdades. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, afirma que todos se esfuercen por alcanzar la etapa en la que pueden decir, en las mismas palabras del versículo del Corán, mi vida, mi muerte, mis sacrificios, mis oraciones, son todo por la causa de Allah, una devoción completa. Su alma debe decir, como la de Hazrat Ibrahim alayhi salam, qala aslamtu li rabbil alamin, me he sometido al Señor de los mundos. A menos que una persona sea aniquilada en Dios y a menos que esté muerta en Él, es decir, preparada para morir por su causa, no puede tener una vida nueva. Huzur dice, el Mesías prometido, ustedes que están conmigo pueden observar y darse cuenta de que tomo el objetivo de mi vida para ser dedicado por el amor de Dios. Deberían mirar en sus vidas y averiguar cuántos de ustedes les gusta este acto mío y cuántos de ustedes les gusta dedicar sus vidas. Así que cada musulmán es un consagrado de la vida. Tiene que dedicar su vida en el camino de Allah. Esto es la esencia del Islam, que significa la sumisión ante la voluntad de Allah. No es una sumisión de 20% o 50% de la vida. Es una sumisión 100% de los pensamientos, de las energías, de los actos. Esto es el sacrificio aceptable ante Allah. Cuando una persona está sacrificando un animal o participando en el sacrificio, o observándolo, o pensando en los millones de animales que están siendo sacrificados en todo el mundo en estos días en obediencia a Allah, debería visualizar que los cuellos que están siendo golpeados hoy son los de los animales. Pero si llega el momento de poner nuestros propios cuellos ante Allah, entonces no tendremos ninguna duda en hacerlo. Cuando ofrecemos la oración y estamos en la postura de rukú, ¿qué significa? Cuando ofrecemos la cabeza ante Allah, ¿qué significa? Estamos poniendo la cabeza y el cuello ante Allah en ese momento. 5 veces al día lo estamos haciendo de forma metafórica. El sacrificio de los animales también representa eso. El Mesías prometido afirma, la realidad del Islam es presentar el cuello a Dios como el cordero sacrificial, renunciar a los propios designios y dedicarse a los designios de Dios y a su voluntad, perderse en Dios y imponerse un tipo de muerte,
teñirse del amor personal de Dios y obedecerle enteramente por amor a Él, obtener ojos que solo ven a través de Él y obtener oídos que solo oyen a través de Él, y desarrollar un corazón que se le dedique enteramente a Él, y obtener una lengua que hable solo por mandato suyo. Esta es una etapa donde toda búsqueda termina. Las facultades humanas completan sus funciones y el ego del hombre muere completamente. Entonces la misericordia divina confiere una nueva vida al buscador a través de sus palabras vivas y la luz resplandeciente. Entonces, en este Eid debemos de recordar el propósito atrás de esta celebración. En este día y en los siguientes días debemos de levantar los takbirat, decir Allahu Akbar, la ilaha illallah en voz alta después de las oraciones, porque estos son los días de la celebración de la gloria de Allah, que Allah no es un ser que ha abandonado a sus siervos, sino que cuando el siervo hace sacrificios en su camino, acepta los sacrificios. Mira, ¿hace cuántos años murió Hazrat Ibrahim? Miles y miles de años. Pero mira cómo Allah aceptó su sacrificio, que lo estableció como un ejemplo para todas las siguientes oraciones. Hizo obligatorio para millones y millones de personas recordar a ese ser y pedir bendiciones sobre él. Entonces, cuando Allah acepta los sacrificios en esa forma. Entonces, Allah es un ser extremadamente misericordioso. Lo que quiere por parte de nosotros es sinceridad. Entonces, que Allah haga que nuestros corazones se vuelvan aún más sinceros ante Él en todo momento.